En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el licenciado José Dantes Díaz, miembro del comité político del PLD y secretario jurídico de esa organización política. José, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches Karina, buenas noches Ramón. Para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes compartiendo. Para nosotros recibirle. Gracias. Gracias, José. José, una de las noticias de la semana que captó la atención, mucha gente opinó sobre eso, fueron las declaraciones en un programa de radio que participó el presidente del PLD, Danilo Medina Sánchez, hablando de varios temas, entre ellos sobre esa famosa llamada de Pompeo y sobre sus hermanos. Danos tu parecer al respecto. Sí, tal y como tú lo dices, tuvo una entrevista en uno de los medios donde él se había ya comprometido de que su primera entrevista iba a ser ahí. Tú mencionas esos dos temas, pero para mí los temas más importantes que él tocó fueron los de las políticas públicas de su gobierno y cómo esas políticas públicas impactaron en la calidad de vida de la gente. A mí me pareció muy interesante porque hay veces que el tiempo pues hace que uno olvide ciertas cosas. Entonces fue interesante refrescar la memoria con respecto a cómo era la calidad de vida hasta el 2020, cómo realmente se contaba con una gestión de gobierno que se había preparado y planificado para llevar a cabo una serie de políticas públicas en los sectores de salud, de educación, de economía, entre otros, a favor de la gente. Entonces, para mí es importante que él haya hecho esto porque nadie más autorizado para defender su obra de gobierno que el autor de ella, ¿no? Entonces, es un ejercicio importante. Yo creo que la prensa lo estaba esperando desde hace mucho tiempo y espero que sea el primero de muchos encuentros que él tenga con los medios de comunicación para hablar no solo sobre lo que fue su gestión, sino cómo él ve el presente y cómo él ve el futuro del país a la luz de los acontecimientos que estamos viviendo. José, ¿se ve Danilo Medina precisamente en el futuro cercano de la República Dominicana como un eje determinante de cara al 2028 con alguna incidencia directa para quienes nos representarían en ese año? Yo entiendo que sí, él es el presidente de uno de los principales partidos de oposición, entonces todo líder de un partido siempre va a tener una incidencia en el proceso electoral. Eso no significa que él vaya a estar en un rol ni protagónico ni nada por el estilo, porque no va a ser el candidato, en este caso, ¿no? El candidato presidencial. ¿Tendrá su delfín para entonces? Yo creo que si él repite lo mismo que hizo para el 2024, no. Él se mantuvo al margen y cuando se seleccionó a un candidato ya de una manera oficial, entonces como autoridad principal del partido, pues respaldó la candidatura, que es algo propio. Nosotros vemos en otros países, pero el que más referencia hacemos siempre son los Estados Unidos. Los Estados Unidos sale el candidato demócrata y tú ves a los expresidentes del Partido Demócrata apoyando la campaña. Cosa que no vimos necesariamente en este caso para las elecciones pasadas, porque independientemente de que se eligió, en este caso a Abel Martínez fue quien salió, pero no notamos esa penetración de toda la base del Partido de la Liberación Dominicana. De hecho, fue tanto así que se generaron a raíz de estas percepciones una ruptura a lo interno del PLD con respecto a la figura que les representaría. No había una cohesión con respecto a ese candidato. No, pero el partido estuvo ahí. Lo primero es que estábamos hablando del líder del partido y te hacía el símil con los expresidentes de los Estados Unidos, que tú lo ves que participan, pero tú no ves a los expresidentes andando en la campaña con los candidatos allá. Tú lo ves un día dando un discurso en la convención de ese partido o en un acto muy puntual,
pero tú no lo ves con responsabilidades en la campaña. ¿Por qué? No, porque no le corresponde. Con motivación. Porque, lo ves con motivación a las bases. Porque no le corresponde. No, y es que no les corresponde, porque allá hay una cultura política lo suficientemente desarrollada de entender los tiempos. Ya mi tiempo pasó. ¿Cuál es mi rol ahora? Mi rol no es dirigir. Mi rol es, eso que tú dices, inspirar. Entonces tú inspiras un día con un discurso, con una participación en una actividad. Eso no significa que tú vas a estar en el día a día de la carpintería política. Eso le corresponde al candidato y al equipo de campaña. No es tampoco que va a ser como hizo Luis Abinader, que se fue a hacer campaña hasta con los candidatos a regidores, claro, exacto, alcaldías. Tú allá puedes ver en algún momento en las elecciones de medio término, que allá sí hay elecciones de medio término, que los presidentes cuando quieren, vamos a decir, tener el control de una de las cámaras, pues van a un acto de apoyo de un candidato o a congresista o a senador, y es parte de la cultura política. Aquí también es parte de la cultura política que los líderes de los partidos participen, pero no es que lleven las riendas. Las riendas las debe llevar el candidato o la candidata y el equipo de campaña. José, sí. ¿Qué te pareció el discurso, presentación de memorias del presidente Luis Abinader? ¿Realmente llenó las expectativas cuando él pintó un panorama como muy bueno económicamente y políticamente? Mira, siempre nos han dicho que la oposición nunca se encuentra bien las rendiciones de cuentas. Lo que ocurre en este caso particular es que para mí no fue una rendición de cuentas, fue una rendición sin cuentas, fue una rendición de promesas recicladas, de ilusiones, fue realmente la presentación de un país sobre la base de estadísticas que contradicen las que están en los portales web del Banco Central y de todas las instituciones. Por ejemplo, él habla de que se había disminuido el desempleo a niveles históricos, pero lo cierto es que se han perdido más de 50.481 empleos formales. Ha crecido la informalidad. Entonces, pero no lo digo yo, lo dicen las estadísticas del Banco Central, la encuesta nacional de fuerza de trabajo del 2024. Entonces, cuando tú analizas cada uno de los sectores, tú te preguntas, pero ¿qué es lo que estamos presentando? En el sector de la educación, por ejemplo, entre la primaria y la secundaria hay más de 100,000 niños fuera de las aulas. Y en términos de infraestructura electoral, hay más de 577 planteles fuera del sistema por falta de mantenimiento. Entonces, sino que le pregunten a los padres que están desesperados buscando cupo para sus hijos. Sobre todo haciendo competencia con estudiantes ilegales haitianos, que son quienes lamentablemente a nivel geográfico nacional están tomando los cupos que naturalmente le corresponden a los dominicanos, y esa es otra problemática. Entonces, esa problemática también es del gobierno, que no la ha sabido afrontar de una manera efectiva para limitar precisamente, vamos a decir, el acceso de los niños dominicanos a las aulas. Pero igual pasa con el sector de la salud. Entonces, muestran como un gran logro el acuerdo de un aumento de un 20% en el salario. Un 12 ahora a abril de este año y un 8, creo que es a abril, ¿verdad? Sí, porque está segmentado. Y un 8 en el 2026. Lamentablemente de aquí a allá la inflación se consume eso. Pero eso es como si tú le dijeras a alguien que tiene 5 años en el desierto, toma esta copa de agua y con esta copa de agua ya tú estás hidratado. No, tiene 5 años en el desierto, está deshidratado, con una copa de agua no va a volver a la condición de hidratación normal que debería tener. Pero entonces, sí va a regresar al desierto, porque las condiciones se van a mantener. Bueno, claro, exacto, pero entonces por eso es que digo que esa rendición que él hizo, que no fue de cuentas porque tampoco indicó en qué ha manejado todo el dinero que ha manejado, que es el presidente que más presupuesto ha manejado, sin embargo, es el que menos inversión ha hecho en los últimos 50 años, hasta tal punto que no llega a un 2.2% del Producto Interno Bruto, no habló de eso. Promesas incumplidas reiteradas veces. La autovía del Ámbar la prometió en el 2020, la reiteró en el 23 diciendo que ya tenía... Sí, hubieron cosas que él mencionó, que él mismo confesaba que ya como que lo había reiterado anteriormente. Pero en ese caso la autovía del Ámbar no la mencionó. En el 23 dijo, ya tenemos los planos y los estudios de factibilidad, la autovía va, 2023. En el 2025 seguimos sin eso. Por otro lado, tampoco mencionó las infraestructuras viales grandes. ¿Dónde están los 700 no sé cuántos millones de dólares de la renegociación
del contrato de Aerodón que se debieron invertir en obras puntuales identificadas en el presupuesto nacional para esos fines. Ah, no, para eso manda a uno de sus voceros, al director de presupuesto, a decir, no, utilizamos el dinero en otras obras. Bueno, pero a ver, tú me dijiste a mí como país que tú habías hecho esa renegociación para estas obras puntuales, entonces luego haces otra cosa. Este es un gobierno que se caracteriza de decir una cosa y hacer otra totalmente distinta. Esto es un gobierno que se caracteriza de actuar entre las sombras y bajo la opacidad. Si no es por un medio de comunicación que en esta semana descubre un decreto inconstitucional que quería gravar con impuestos plataformas digitales, quizás la sociedad ni se entera. Pero señores, eso no es la primera vez. La Consultoría Jurídica de la Presidencia de la República tiene una serie de decretos que no publica. Ustedes ven la numeración de los decretos y salta, por ejemplo, del 10-24 al 72-24 y tú no encuentras, desde el 11 al 71, tú no los encuentras. Hay que ver por qué. Y cuando tú te vas e investigas, tú te vas a dar cuenta por qué no lo publican, porque son cosas que no quieren que la sociedad sepan, como una serie de pensiones ilegales, ayudas que no están de acuerdo al marco de la ley, entre muchas otras cosas. Entonces yo creo que el discurso del presidente este 27 de febrero pasado no fue más que una rendición sin cuentas, una rendición de promesas recicladas y de ilusiones en un país que yo te pregunto a ti, Ramón, o le pudiera preguntar a ti en este caso, porque usualmente las damas tienen como más control de la economía familiar. ¿Es posible decir que se está mejor, viviendo mejor cuando todo está más caro? Cuando la comida está más cara, la luz está más cara, gastas más de gasolina, gastas más en educación y en salud. ¿Se vive mejor? ¿Se está mejor? Yo no lo creo. Bueno, más que creerlo, la realidad. Hablaba usted de la inflación, caerle atrás, como digo yo, la meta o el compás de espera de cada mes, porque realmente no se puede comparar lo que se recibe como trabajador dominicano con respecto a la canasta básica familiar. El asunto es que no todo puede girar tampoco en la canasta básica familiar. Tenemos otras necesidades, claro, y apenas podemos poner comida sobre nuestras mesas. Pero hay un aspecto que yo quiero tratar y no dejar de lado antes de finalizar este bloque, y es con respecto a esa entrevista del expresidente de la República, Danilo Medina, y presidente del PLD. Cuando se le preguntó sobre el tema del vínculo de sus hermanos con temas de corrupción, usted es la persona más indicada para que nos responda como abogado y como secretario jurídico precisamente de la entidad morada. Él alegaba desconocimiento sobre este tipo de gestiones y luego agregó que eran de carácter civil. Usted conoce todo lo que se le imputa a sus hermanos y familiares por el tema de contrataciones públicas. Finalmente, ¿se trata de materia civil o penal cuando se contrata con incompatibilidades? Ciertamente es materia administrativa. Lo que ocurre es que en estos casos no se limita a eso. Eso está combinado con otra serie de delitos que se imputan. Asociación de malhechores, concierto de voluntades, desfalco. Entonces ya eso tiene un ribete penal. A lo que él hacía referencia, entiendo yo, por lo que vi, era que la contratación estatal es administrativa y ciertamente lo que conlleva una sanción no penal. Ahora, él pierde de vista, porque no es abogado, que no se trata solo de eso, sino que el Ministerio Público ha hecho una serie de imputaciones al margen de lo que es lo administrativo. Y yo creo que el presidente de la República, cuando tocó esos temas, y creo que todos lo han podido ver, su estado de ánimo fue otro. Porque es algo natural, están hablando de su familia, de sus hermanos. O sea, aquí entra en juego la parte emocional, no racional, lo emocional. Entonces, yo creo que lo que el Ministerio Público ha presentado, no solo en el caso de sus hermanos, sino en el caso de todos los procesos, no se limita solamente a faltas administrativas, sino a imputaciones penales que él muy bien como hermano puede creer y puede decir mis hermanos son inocentes, pero al final es un tribunal que con todas las pruebas que le hayan presentado van a determinar
la inocencia o la no inocencia, no de solo sus hermanos, de todo aquel que está frente a un tribunal de justicia. Lo que no puede alegar es desconocimiento, porque ciertamente, como lo afirmara y todo el mundo lo recuerda, su propia hermana, Yomaira Medina, era la persona más informada del país y con sobrada razón el presidente de la República. Sí, pero a ver, yo en muchos otros programas en los últimos 4 años he dicho algo y es porque lo creo. Mi hermano, yo tengo un hermano, 2 hermanos, pero uno el más cercano. Mi hermano hace cosas de las que yo no tengo conocimiento. Pero no en su gobierno. ¿Quién sabe? O sea, eso es muy subjetivo. Si su hermano estuviera en su casa, ¿usted tuviera control de lo que hace en su casa? Lo que pasa es que no era en su casa que estaba, no era dentro del palacio que estaba. José, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. Estamos de regreso, Encuentro Directo, y nuestro invitado especial, el licenciado José Dantes, abogado, secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana y miembro de su comité político. Luego de hacer un repaso a algunas políticas y la política dominicana, nos mantenemos en ese renglón, pero entrando en un tema de altísima preocupación, vinculado porque obviamente a través de las políticas públicas incidimos en la formación de los futuros ciudadanos. Vamos a hablar de la educación dominicana. Tenemos un nuevo ministro de Educación, designado justo esta semana por el presidente Luis Abinader. Se trata del señor Luis Miguel de Camps, quien había ocupado el Ministerio de Trabajo para ahora irse, como diríamos algunos, a pasar trabajo ahora con la educación, pero desde otra perspectiva. Él dice, y voy a citar, que quiere abrir un nuevo cargo en el Ministerio de Educación para un oficial de cumplimiento. ¿Qué valoración da a esta propuesta? ¿Hay necesidad de ello? Y si la hay, ¿en qué enfocaría usted sus esfuerzos? Bueno, lo primero es que yo le quiero desear el mayor de los éxitos en esas funciones. Creo que son las funciones más delicadas luego de la presidencia de la República, porque precisamente se trata de la política pública más importante, porque es la que forma las nuevas generaciones de ciudadanos. No conozco la propuesta, pero por su nombre, oficial de cumplimiento, quizás suena un poco muy legal, no sé cuáles serían las atribuciones. Yo creo que lo que el sistema educativo requiere es una reingeniería que cambie, transforme por completo el proceso enseñanza-aprendizaje. Y cuando hablamos del proceso enseñanza-aprendizaje tenemos que referirnos indefectiblemente en la parte de la enseñanza, bueno, el cuerpo docente. ¿Qué está pasando con el cuerpo docente? ¿Cuál es la situación actual, el estado de situación en términos de conocimiento, de formación, de preparación, de capacidades, de destrezas, de habilidades? Eso por un lado. Por otro lado, entonces viene la parte administrativa del proceso docente, que yo no estoy de acuerdo con que los maestros sean los gestores, vamos a decir, aislados de las escuelas. Yo creo que todo ese personal administrativo que está, porque está, pues tiene también que formarse lo suficiente, no solamente en el área de gestión escolar, sino también entender el proceso educativo sustantivo, porque le permitirá llevar a cabo su función mejor. Y entonces, definitivamente que ya hay que sentarse a evaluar lo que es el plan curricular. Estamos nosotros enseñando, por más que se habla de la educación STEM, estamos realmente nosotros integrando los contenidos que necesitan nuestros estudiantes en ciencia, en tecnología, en matemáticas, en lenguas, en las áreas del saber que requiere un niño o una niña en el siglo XXI para que cuando salga como bachiller tenga las herramientas necesarias. Entonces, hay que sentarse con el sindicato de los profesores, con la ADP, porque no podemos
estar a expensas de que la ADP crea que solamente es aumento de sueldo, aumento de retribuciones y cada vez bajando los estándares, en este caso, de lo que es, vamos a decir, el desempeño del cuerpo docente, que hace unos meses vi que llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Educación que entre 60 y 69 puntos en cuanto a la aprobación de su desempeño, pues ya les abría la puerta para un aumento salarial. Entonces, yo creo que más que un oficial de cumplimiento, él lo que va a necesitar es un gran ejército de expertos en la materia educativa para repensar el sistema completo. Repensar el sistema completo en cuanto a lo sustantivo, pero lo sustantivo, señores, que es el agua en este caso, lo sustantivo está dentro de ¿qué? De una copa. Entonces, hay que trabajar no solo en los sustantivos, sino también, no solo en el contenido, sino en el envase. Y el envase es la infraestructura escolar. Como yo les comentaba, hay 577 planteles menos. Hay 52,000 niños fuera de las aulas en primaria y 58,000 niños fuera de las aulas de secundaria, pero mucho más aún. ¿Qué pasó con la jornada de tanda extendida? Donde los niños tenían una serie de actividades extracurriculares hasta las 3, hasta las 4 de la tarde. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con las actividades extracurriculares que se iban a integrar los sábados hasta el mediodía? ¿Qué ha pasado con todo esto? Porque el sector de la educación es el sector nacional que recibe más dinero en el presupuesto nacional, el 4% del Producto Interno Bruto. La deuda externa, el pago de los intereses de la deuda ya casi llega a ese nivel, lamentablemente. Entonces yo creo que el nuevo ministro de Educación, no él, el país continúa teniendo un reto y él espero que sea lo suficientemente articulador, que sea un buen gerente para que se rodee de expertos, escuche todas las voces, entienda que aquí hay unos intereses muy fuertes que se contraponen y que él va a tener que lidiar con esos intereses, pero siempre tomando en cuenta que el interés superior que debe primar es el de la niñez dominicana a los fines de que reciba una educación en cantidad y en calidad lo suficiente para poder contar con una nueva generación de dominicanos formados de otra manera. Como parte de ese mismo tema, discúlpame Ramón, porque sí, hay algo que no quiero dejar al margen, sí, independientemente de que desconozca el fondo de esta propuesta que él hace, sí, él lo está haciendo refiriéndose al aspecto exclusivamente administrativo porque todos sabemos diversos escándalos que se desataron por el manejo irregular de los fondos destinados al Ministerio de Educación, que es uno de los ministerios que más presupuesto recibe. Entonces él habló de que fuera una optimización de los procesos administrativos y el fortalecimiento de la transparencia en el uso de los recursos públicos. Se reunió también con Carlos Pimentel, que es el titular de compras, contrataciones públicas, y detalló que esta medida busca reforzar los mecanismos de supervisión en las compras para el proceso de adquisición que se realice de manera eficiente, alineado con la ley, estándares que garanticen la eficiencia. Estoy citando todo, sí, la razón por la cual fundamenta una necesidad en esa figura que se llama oficial de cumplimiento. Porque también, sí, sí, como se dice en una frase célebre, si el vaso no está limpio, lo que en el derrame se corromperá. Claro. Mira, por eso que tú me estás leyendo y por la persona que tú mencionas, el director de compra y contrataciones públicas, y por lo rápido que él anuncia esa medida, yo lamento tener poco optimismo de que algo así vaya a funcionar. ¿Por qué? Él fue designado hace como un mes, tomó posesión hace menos de una semana. Discúlpeme, nadie en una semana tiene un diagnóstico claro de lo que hay que hacer en una institución, y más en la institución más compleja del Estado Dominicano como ministerio. Entonces, el plantear de que yo voy a hacer esto por tal cosa, a mí me parece que es un acto de desconocimiento gerencial, porque yo no puedo tomar una decisión a un lugar que entré ayer sin yo haber hecho un diagnóstico, por lo menos general, de las principales áreas, y entonces ahí, junto con expertos, formular, diseñar, planificar
lo que pueden ser las medidas para contrarrestar las fallas que yo haya detectado en ese diagnóstico. Entonces, que él haya saltado con eso, con cualquier otra propuesta, a 2 días de pisar el Ministerio de Educación, pues ya yo veo que estamos comenzando mal. No quisiera que ese fuera el caso, pero eso no es un augurio para la educación dominicana, un buen augurio. José, en esta misma semana, el Partido de la Liberación Dominicana anunció que para el primer trimestre del 2026 tienen pensado escoger lo que es el candidato presidencial, con miras al 2028. Pero se ha presentado un asunto pese a la prohibición de la Junta Central Electoral. Danos tu parecer al respecto. Sí, en el comité político pasado, los miembros del organismo, durante más de 3 horas, veíamos qué es lo que más le conviene al partido de cara al 2028 dentro del marco de la legalidad, obviamente. Nosotros estamos claros que la ley de partidos y la ley electoral contempla unos plazos y unos momentos para llevar a cabo lo que es la precampaña y la elección de los candidatos a los puestos de elección popular. Entonces, nuestro partido, basados en el principio de autorregulación y otros elementos, pues hemos considerado que en el primer trimestre del 2026 nosotros, hacia lo interno, podemos montar un proceso a los fines de identificar a un aspirante entre un universo de aspirantes, el aspirante que pudiese luego convertirse en candidato presidencial en los tiempos en que manda la ley. Entonces la discusión giró en torno a eso y en los próximos meses pues se va a estar discutiendo cómo armar algo a los fines de identificar, sin violar la ley, un aspirante entre, vamos a decir, el banco de elegibles de los aspirantes, los que tengan la intención de competir por la candidatura presidencial en el 2027, y entonces que ese aspirante identificado pueda ser quizás el que acabe finalmente siendo el candidato. Entonces, no es que en el primer trimestre del 26 vamos a seleccionar al candidato porque sería una violación de la ley de partido y de la ley electoral, y por lo menos yo como secretario jurídico voy a tratar de que mi partido siempre actúe de acuerdo en el marco de la ley como lo ha hecho y como lo hizo en el pasado proceso electoral también. Entonces ya veremos lo que nos trae el porvenir en los próximos meses. Otro aspecto importante antes de finalizar, a propósito de que en el primer bloque habíamos dado un vistazo muy rápido al decreto secreto que se echó hacia atrás. Uno que era desconocido por el pueblo, firmado en enero y conocido en febrero, aunque ya básicamente derogado. En ese sentido, el fondo del decreto es lo que no hemos conversado. Sí. ¿Está usted de acuerdo con el tema de colocar impuestos y TEBIS a los servicios de plataformas digitales como una medida o un recurso de poder recabar lo que se necesita? Porque sabemos que la República Dominicana está pasada de tiempo para reorganizar fiscalmente la nación. Entonces, si está o no de acuerdo con esta medida para ayudar en el sentido fiscal y qué otras propone. Mira, yo creo en este caso que más que para recabar ingresos, es que desde hace años el sector empresarial ha estado denunciando una competencia desleal, porque tú tienes empresas que están pagando impuestos. O sea, las empresas de telecable pagan unos impuestos. Las plataformas a las que tú accedes para ver contenidos no pagan los impuestos. Los hoteles, por ejemplo, pagan impuestos. Los alquileres de instalaciones turísticas como los ¿cómo se llama? Airbnb. Los Airbnb, entre otros, no pagan impuestos. Entonces, son los empresarios que han dicho, bueno, espérate, aquí se está creando un privilegio que la Constitución prohíbe. Aquí tiene que haber un principio de igualdad. Todos debemos pagar impuestos. Ahora, lo que hay que ver es si no hay ya una tributación previa por ahí que pudiera dar lugar entonces a una doble tributación que está prohibida también.
Pero se genera, porque pero de hecho, los creadores de contenidos ya pagan impuestos muy altos, por cierto, para acceso a estas plataformas digitales. Pero a ver, sí, pero recuérdate algo, es que hay distintas clases de impuestos. Está el impuesto a la transferencia de bienes y servicios, que es el ITEVIS, pero tú tienes otro impuesto, por ejemplo, al selectivo al consumo. Tú vas a un restaurante y tú pagas 2 impuestos. Tú pagas el 18 del ITEVIS y tú pagas el 10. Entonces, aquí lo que se está reclamando es el ITEVIS que deberían pagar esas plataformas que están compitiendo de una manera desleal contra otros comercios o versus otros comercios que dan esos mismos bienes y servicios y que pagan el ITEVIS. Lo preocupante de ese decreto es no solamente que se hizo de una manera opaca, misteriosa, callada, es que es ilegal, porque la Constitución en el artículo 93, literal A, la principal función, la primera del Congreso que pone es establecer impuestos y tributos. Ningún presidente puede imponer impuestos por decreto. Entonces, eso sí es histórico. Como este gobierno tiene tantas cosas, hitos históricos, eso sí es histórico. Yo entiendo que con ese hito histórico, aunque fue derogado, saltando el Congreso. Quizás el próximo hito sea modificar la Constitución vía un tuit o aprobar el presupuesto general a través de un sticker de WhatsApp, porque todo en este gobierno realmente pues es histórico. Pero también histórico el privilegio que históricamente grupos empresariales como los que usted refiere han tenido privilegios de exenciones y subsidios que han permanecido por décadas sin ningún tipo de regulación. Claro, pero hay que ver las razones de las exenciones, porque muchas veces esas exenciones se dan para facilitar la creación de empleos. Entonces yo creo que hay que analizar cada una de ellas si después de 30 para determinar. Años un sector no funciona, José Dantes, hay que salir de ese negocio, porque deja de ser negocio sustentado por los impuestos del pueblo. José, hermano, gracias. Sí, no, muchísimas gracias a ti, Ramón, muchísimas gracias. De verdad, para mí es un placer siempre estar aquí. Así gracias, que, José. Por la oportunidad, gracias. A la orden. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.